Saludos, queridos oyentes de Oberon. ¿Estás solo? ¿En qué turno nos estás escuchando? Es muy bueno tenerte aquí. Comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Prepárate para escuchar ahora una hora más de historias de terror. Mi nombre es Galdés López, y hacía 10 años que no pisaba Guadalajara, la ciudad donde nací y crecí. La vida en la Ciudad de México me alejó de mis raíces, pero algo inexplicable me trajo de vuelta aquel año, durante las festividades del Día de Muertos. Guadalajara siempre fue conocida por sus vibrantes tradiciones, pero lo que viví esa semana fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Cuando llegué, la ciudad parecía la misma. Las calles empedradas del centro histórico, el olor a tortas ahogadas y tequila en el aire, los colores vibrantes de los altares y ofrendas. El primer día, todo parecía normal. Caminé por las calles, repasé lugares que guardaba en la memoria, pero pronto comencé a notar algo extraño. La gente, especialmente los más mayores, parecía evitar ciertos temas. Cuando mencionaba las celebraciones del Día de Muertos, algunos cambiaban de expresión, como si tocaran un tema prohibido. Vi grupos de personas susurrando en rincones oscuros y mujeres llevando velas encendidas a plena luz del día, murmurando palabras que no podía entender. Una noche, mientras caminaba solo por las calles iluminadas por faroles, vi una procesión silenciosa. Hombres y mujeres vestidos de negro llevaban algo pesado, cubierto por un paño blanco. Se movían en dirección al Bosque Colomos, un parque que siempre había sido un lugar tranquilo y familiar para mí. Algo en esa escena me dio un escalofrío. Decidí seguir de lejos, escondido entre las sombras. Al llegar al bosque, se detuvieron y empezaron a entonar cánticos en un idioma que no reconocí. Era algo antiguo, ancestral, que parecía provenir de otro tiempo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, escuché un sonido ahogado, como un gemido. El paño blanco fue retirado, y vi algo que me hizo retroceder. Una figura humana, atada e inmóvil, siendo levantada sobre un altar improvisado. Mi corazón se aceleró, y me escondí detrás de un árbol, intentando procesar lo que estaba viendo. Antes de que pudieran notar mi presencia, corrí de regreso al hotel donde me hospedaba, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. ¿Qué había visto? ¿Era algún tipo de ritual? ¿Y por qué nadie en la ciudad parecía importarse? Decidí que necesitaba descubrir más, pero algo me decía que, cuanto más investigara, más peligro corría. Y, en el fondo, sabía que esa noche era solo el comienzo. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero esa escena en el Bosque Colomos no salía de mi cabeza. Comencé a prestar más atención a los detalles, a los comportamientos de la gente, y me di cuenta de que algo estaba profundamente mal en Guadalajara. Mi familia, especialmente mi tío, parecía más distante que nunca. Pasaba horas sentado en la terraza, mirando fijamente hacia el horizonte, como si estuviera esperando algo. Mi tía, por otro lado, siempre estaba ocupada, preparando comidas y decorando la casa con flores y velas, como si se estuviera preparando para algo importante. Cuando le pregunté sobre las celebraciones, ella sonrió, pero sus ojos no siguieron la expresión. Comencé a caminar por la ciudad durante el día, observando a las personas y escuchando conversaciones. En uno de mis paseos, encontré a una vieja amiga de la infancia, Carmen. Ella parecía nerviosa cuando me vio. «No debiste haber vuelto», dijo, mirando por encima del hombro como si alguien pudiera estar observándonos. «¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. Carmen dudó, pero finalmente susurró: «Las celebraciones no son lo que parecen. Hay cosas que no podemos cuestionar. Es mejor que te vayas antes de que sea tarde». Antes de que pudiera hacer más preguntas, ella se alejó rápidamente, desapareciendo entre las calles estrechas. Esa conversación solo aumentó mi determinación de descubrir la verdad. Esa noche, mientras todos dormían,
decidí registrar la casa de mi familia. Había algo que estaban escondiendo, y necesitaba descubrir qué era. En el sótano, encontré una vieja caja de madera cubierta de polvo. Dentro de ella había fotos antiguas, documentos y un diario que pertenecía a mi abuelo. Las páginas del diario estaban amarillentas y frágiles, pero aún era posible leer la escritura. Mi abuelo hablaba sobre las celebraciones del Día de Muertos, pero no como una fiesta de alegría. Describía rituales secretos, sacrificios y una antigua entidad que exigía ofrendas para mantener la paz en la ciudad. La llaman la Dama de Blanco, escribió él. Ella habita el bosque Colomos y exige sangre para proteger Guadalajara. Aquellos que cuestionan el ritual desaparecen y nadie habla de ello. Mis manos temblaban mientras leía. ¿Era eso lo que había visto esa noche? ¿Un sacrificio para esa entidad? ¿Y qué significaba eso para mí? Antes de que pudiera reflexionar más, escuché un ruido proveniente de arriba. Alguien bajaba las escaleras. Rápidamente guardé el diario y cerré la caja, intentando no hacer ruido. Cuando miré hacia la puerta, vi a mi tío parado allí, con una expresión que nunca había visto antes. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con una voz fría y grave. Nada, solo recordando cosas viejas, respondí, intentando disimular el nerviosismo. Él miró la caja y luego me miró a mí, como si supiera exactamente lo que había descubierto. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, dijo, antes de volverse y subir las escaleras. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia. Y, lo peor de todo, me di cuenta de que ya estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Los días siguientes fueron tensos. Decidí alejarme de la casa durante el día, explorando partes de la ciudad que no conocía o que había olvidado. En una de esas caminatas, llegué a una zona más alejada, cerca del bosque Colomos. Allí, encontré una pequeña capilla abandonada, casi escondida entre los árboles. La construcción estaba en ruinas, pero aún conservaba un aire de solemnidad, como si guardara secretos antiguos. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El interior estaba oscuro, con solo algunos rayos de luz filtrándose por las rendijas de las paredes. En el altar, había estatuas rotas de santos, pero lo que más llamó mi atención fue un símbolo grabado en el suelo, casi borrado por el paso del tiempo. Era un círculo con líneas entrelazadas, parecido a una telaraña, y en el centro, una figura que parecía una mujer con los brazos extendidos, como si estuviera abrazando algo, o alguien. Ese símbolo me hizo recordar las palabras del diario de mi abuelo. La Dama de Blanco. ¿Era ella la entidad que exigía sacrificios? Mientras examinaba el lugar, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Aún así, la sensación de estar siendo observado era fuerte. Decidí salir de allí, pero, al girarme hacia la puerta, vi algo que me paralizó. Una figura alta y delgada, vestida con harapos blancos, parada en la entrada. No podía ver el rostro, solo una silueta que parecía absorber la luz a su alrededor. Mi corazón se aceleró y retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Cuando miré hacia atrás, la figura había desaparecido. Salí corriendo de la capilla, sin mirar atrás, y solo me detuve cuando llegué al borde del bosque Colomos. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero algo en el bosque llamó mi atención. Los árboles, que normalmente eran tranquilos y serenos, estaban agitándose, como si algo se estuviera moviendo entre ellos. Me quedé parado, observando, hasta que vi burbujas subiendo de un pequeño lago en el centro del bosque, y luego una mancha oscura extendiéndose en el agua. No necesité acercarme más para saber qué era. Ese olor metálico, familiar y repugnante, era inconfundible. Sangre. En ese momento, me di cuenta de que las celebraciones del Día de Muertos se estaban acercando, y con ellas, algo mucho peor.
Había descubierto demasiado, y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que la trama me envolviera por completo. Las festividades comenzaron como siempre, con música, danzas y una multitud animada llenando las calles de Guadalajara. Los colores, los sonidos y los olores eran los mismos que recordaba de mi infancia, pero ahora todo parecía diferente, como si hubiera una capa de oscuridad detrás de la alegría superficial. A medida que la noche caía, la energía de la ciudad cambió. Las luces parecían más débiles, las sombras más largas. Grupos de personas comenzaron a dirigirse hacia el bosque Colomos, llevando antorchas y velas. Los seguí, manteniendo distancia, pero siempre con ellos a la vista. Al llegar al bosque, vi una escena que me hizo detener la respiración. Un gran círculo había sido formado alrededor del lago, con velas encendidas y símbolos dibujados en el suelo, los mismos símbolos que había visto en la capilla abandonada. En el centro del círculo, había una figura vestida con ropas ceremoniales, sosteniendo un objeto que no pude identificar. Las personas alrededor comenzaron a entonar cánticos, y el sonido resonó por la noche, creando una atmósfera pesada y opresiva. Me sentí atraído hacia ese ritual, como si una fuerza invisible me estuviera llamando. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían no obedecerme. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre las personas en el círculo, reconocí rostros familiares: mi tío, mi tía e incluso Carmen, mi vieja amiga. Estaban allí, participando de ese ritual, con expresiones que nunca había visto antes, una mezcla de devoción y miedo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano pesada en mi hombro. Me giré y vi a un hombre alto, con ojos profundos y oscuros, mirándome con una intensidad que me hizo sentir pequeño. «No deberías estar aquí», dijo, con una voz grave y autoritaria. Intenté zafarme, pero su mano era firme como una jaula. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz temblando. Él no respondió. En lugar de eso, hizo un gesto con la cabeza, y dos hombres se acercaron, sosteniendo cuerdas. Me di cuenta de que estaba siendo llevado al centro del círculo, donde la figura ceremonial esperaba. La multitud seguía cantando, y el sonido parecía aumentar, envolviéndome como una tela de araña. Intenté luchar, pero era inútil. Cuando llegué al centro, vi el objeto que la figura sostenía. Un cuchillo antiguo, con detalles que parecían brillar a la luz de las velas. Fue entonces cuando entendí. No solo era un espectador, era parte del ritual. El aire parecía más pesado en el centro del círculo, como si la misma noche estuviera sofocándome. La figura ceremonial, vestida con trajes que recordaban una mezcla de tradiciones prehispánicas y rituales católicos, levantó el cuchillo por encima de su cabeza. Las voces alrededor crecieron, formando un coro que resonaba en mi mente, imposible de ignorar. Mi corazón latía tan fuerte que temía que fuera a explotar. Miré los rostros a mi alrededor, buscando alguna señal de humanidad, de compasión. Mi tío estaba allí, sus ojos fijos en mí, pero no había amor en esa mirada, solo resignación. Mi tía lloraba en silencio, pero no hizo ningún movimiento para ayudarme. Carmen desvió la mirada, como si no pudiera enfrentar lo que estaba a punto de suceder. La figura ceremonial comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, pero que parecía antiguo, lleno de sonidos guturales y sibilantes. El cuchillo brilló bajo la luz de las velas, y sentí el frío del metal acercándose a mi piel. Era real. Todo era real. Fue entonces cuando algo dentro de mí despertó. No sé si fue el instinto de supervivencia o una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, pero en el momento en que el cuchillo comenzó a descender, me lancé hacia un lado, escapando por poco del golpe. El movimiento sorprendió a todos, y el círculo se rompió por un instante. Aproveché la confusión para correr. Las voces detrás de mí se convirtieron en gritos, y sentí que me estaban persiguiendo.
No miré hacia atrás. Sabía que, si me detenía, estaría perdido. Corrí hacia el bosque, donde las sombras eran más densas y los árboles podrían esconderme. El sonido de los pasos detrás de mí disminuía a medida que me alejaba, pero no reduje el ritmo. Mi cuerpo dolía, mi respiración estaba agitada, pero sabía que no podía detenerme. El bosque era oscuro y aterrador, pero era mi única oportunidad de escapar. Después de correr durante un tiempo que pareció una eternidad, llegué a un claro. Allí vi algo que me hizo detenerme, una pequeña cabaña, en ruinas, pero que parecía ofrecer refugio. Entré cerrando la puerta detrás de mí y me escondí en el rincón más oscuro. Permanecí allí temblando, intentando entender lo que había sucedido. La ciudad que amaba, la familia que pensaba conocer, todo se había transformado en una pesadilla. Y sabía que, si quería sobrevivir, tendría que dejar Guadalajara atrás. Cuando el sol comenzó a salir, salí de la cabaña y seguí hacia el camino que llevaba fuera de la ciudad. No miré hacia atrás. Sabía que, si lo hacía, podría ser tentado a regresar. Y eso sería mi muerte. Han pasado años desde esa noche, pero todavía llevo las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Guadalajara sigue allí, con sus celebraciones y sus secretos, pero nunca volví. A veces, aún escucho los ecos de esos cánticos en mis sueños, y me despierto sudando con el corazón acelerado. Y, en el fondo, sé que la dama de blanco sigue allí, esperando su próxima ofrenda. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Jalisco, México, llamado Tlaquepaque. Mi nombre es Jan Flores, y todo comenzó una tarde sofocante de octubre. Siempre me han fascinado las historias de terror, pero nunca imaginé que me convertiría en parte de una. Ese día, decidí explorar el antiguo cementerio de Tlaquepaque, un lugar conocido por sus leyendas sombrías y apariciones inexplicables. Desde niño, escuchaba a los vecinos mayores hablar sobre el lugar, pero nunca tuve el valor de ir solo. Esta vez, algo dentro de mí me impulsó a enfrentar el miedo. El cementerio estaba en las afueras del pueblo, rodeado por árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecían extenderse como dedos huesudos. Cuando llegué, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rojizos y morados. El portón de hierro, corroído por el tiempo, rechinó al abrirse, resonando en el silencio del lugar. Parecía como si el sonido alertara a los habitantes del cementerio de mi presencia. Caminé lentamente entre las tumbas, observando los nombres desvanecidos en las lápidas y las cruces de madera que parecían a punto de desmoronarse. El viento soplaba suavemente, llevando consigo un olor a tierra húmeda y flores marchitas. La sensación de ser observado era constante, pero intentaba convencerme de que solo era mi imaginación. Después de todo, solo era un cementerio antiguo, ¿verdad? Fue entonces cuando vi la primera entidad. Estaba parada detrás de un árbol, casi oculta por la sombra. Era una mujer vestida con un vestido blanco, desvaído y rasgado. Su largo cabello cubría parte de su rostro, pero pude sentir el peso de su mirada fija en mí. Mi corazón se aceleró y me quedé congelado en el lugar. La entidad no se movió, solo permaneció allí, como si estuviera estudiándome. Intenté convencerme de que solo era una ilusión, un efecto de la luz del atardecer, pero cuando miré nuevamente, todavía estaba allí. Esta vez, me di cuenta de que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a algunos centímetros sobre la tierra, como si desafiara las leyes de la física. No sabía qué hacer. Mi instinto gritaba para que corriera, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan bajo que casi pensé que lo había imaginado. Era una voz femenina, suave, pero cargada de una tristeza profunda. Dijo algo en un idioma que no entendí, pero la palabra culpa resonó en mi mente como una campana. Cuando finalmente pude moverme,
La entidad había desaparecido. Miré a mi alrededor, pero el cementerio parecía más silencioso que nunca. Solo el viento seguía soplando, ahora más fuerte, como si intentara empujarme para fuera de allí. Pero sabía que no podía irme. Y, sin darme cuenta, ya estaba caminando más adentro del cementerio, hacia las tumbas más antiguas. No lo sabía, pero esa decisión cambiaría todo. El cementerio de Tlaquepaque no era solo un lugar de descanso para los muertos. Era un portal hacia algo mucho más oscuro. Y yo, sin querer, había cruzado la línea. A medida que caminaba más adentro del cementerio, el aire parecía volverse más pesado, como si el mismo ambiente estuviera intentando sofocarme. Las tumbas a mi alrededor eran más viejas, algunas casi completamente engullidas por la vegetación. Cruces de madera podrida y estatuas de ángeles con rostros desgastados por el tiempo parecían estar observándome, sus ojos de piedra vacíos siguiendo cada uno de mis pasos. Trataba de convencerme de que todo eso era solo producto de mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no era el caso. La sensación de estar siendo observado aumentaba con cada paso, y el silencio era tan denso que podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo en mi pecho. Fue entonces cuando vi las sombras. Se movían entre las tumbas, formas oscuras e indistintas que parecían bailar a la luz del crepúsculo. Al principio, pensé que eran solo sombras proyectadas por los árboles, pero pronto me di cuenta de que se acercaban a mí. Eran varias, tal vez una docena, y cada una parecía tener una forma ligeramente diferente. Algunas eran altas y delgadas, otras bajas y encorvadas, pero todas compartían algo en común, una presencia maligna que hacía que mi sangre se congelara. Intenté alejarme, pero las sombras me rodearon, formando un círculo a mi alrededor. El aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi respiración formando pequeñas nubes de vapor. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara aplastarme por dentro. Las sombras no hablaban, pero podía sentir sus voces en mi mente, susurrando palabras en un idioma antiguo y desconocido. No sabía qué hacer. Mis piernas temblaban, y mi cuerpo parecía no obedecerme. Fue entonces cuando una de las sombras se destacó de las otras, tomando una forma más definida. Era una entidad alta, vestida con ropas antiguas como las que se usaban en el siglo XIX. Su rostro era una masa de sombra, pero podía sentir sus ojos ardiendo en mi dirección, llenos de odio y desesperación. La entidad extendió una mano hacia mí y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera intentando arrancar mi alma de mi cuerpo. Grité, pero el sonido fue absorbido por el silencio del cementerio. El dolor aumentó y caí de rodillas, luchando por mantener la conciencia. Las sombras se acercaron, sus formas se volvían más definidas, más reales. Ahora podía ver rostros de hombres, mujeres y niños, todos con expresiones de sufrimiento y rabia. Me rodearon. Sus voces se fundían en un coro de acusaciones y lamentos. No entendía lo que querían decir, pero la culpa que sentía era abrumadora. Fue entonces cuando vi la luz. Venía de una tumba cercana, una luz débil y parpadeante, como la llama de una vela. Las sombras retrocedieron, susurrando con tono de ira y miedo. El dolor en mi pecho disminuyó, y logré levantarme, tambaleando hacia la luz. Cuando llegué cerca de la tumba, vi que era una lápida antigua, casi completamente cubierta de musgo. La luz provenía de una pequeña vela colocada en la base de la lápida, y junto a ella había un objeto que me hizo dejar de respirar. Era una fotografía. Las sombras comenzaron a acercarse nuevamente, sus voces volviéndose más altas, más insistentes. Sabía que no podía quedarme allí. Necesitaba descubrir la verdad, descubrir por qué esas almas me perseguían. Con una última mirada a la lápida, me alejé, corriendo hacia la puerta del cementerio. Las sombras me siguieron, sus voces resonando en mi mente, pero no miré atrás. Sabía que, si quería sobrevivir,
Necesitaba descubrir qué había sucedido en ese lugar. Pero, en el fondo, sabía que eso era solo el principio. El cementerio de Tlaquepaque no me iba a dejar escapar tan fácilmente. Y, aún peor, no estaba seguro de si quería escapar. Salí del cementerio con el corazón desbocado y la mente confundida. La ciudad parecía desierta, como si todos hubieran huido de algo que no lograba ver. Las calles estaban silenciosas, y las casas, con sus ventanas oscuras, parecían observarme mientras caminaba. Decidí que necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era investigar por mi cuenta. La biblioteca municipal, un edificio antiguo y polvoriento, parecía ser el punto de partida. Era un lugar que había evitado desde niño, porque siempre sentí una energía extraña allí, como si el pasado estuviera vivo dentro de esas paredes. Cuando llegué a la biblioteca, ya era completamente de noche. Las luces estaban apagadas, y el olor a moho y papel antiguo invadía el aire. La puerta rechinó al abrirse, y el sonido resonó en el vacío pasillo. Caminé hasta la sección de archivos históricos, donde un montón de libros polvorientos llamó mi atención. Estaban sobre una mesa de madera oscura, rodeados por otros objetos antiguos. Un reloj detenido, un crucifijo de plata y un diario con las páginas amarillentas. Abrí el diario con cuidado, sintiendo el peso de esa energía antigua envolviéndome. Las páginas estaban llenas de escritos en una caligrafía antigua, difícil de descifrar. Pero una cosa estaba clara. El diario pertenecía a un hombre llamado Eduardo Morales, un antiguo residente de Tlaquepaque que había desaparecido hace más de un siglo. Las anotaciones hablaban de un hombre que había cometido un crimen terrible. Durante la Revolución Mexicana, había traicionado a su propia comunidad, entregando nombres y escondites para salvarse a sí mismo. Muchos inocentes habían muerto por su culpa, y su alma nunca encontró paz. Las últimas páginas del diario hablaban de una maldición lanzada por las almas de aquellos que había traicionado. Juraron que él pagaría, no solo en esta vida, sino en todas sus reencarnaciones. Me senté, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Esa historia parecía sacada de un libro, pero la caligrafía antigua y los detalles precisos me decían que era real. Yo era la reencarnación de Eduardo Morales, y las almas de aquellos que había traicionado me estaban persiguiendo, exigiendo que pagara por sus crímenes. En una esquina de la sala había un baúl antiguo, cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado y encontré un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido oscuro. Una nota estaba pegada al frasco, escrita con la misma caligrafía del diario, para calmar las almas y romper la maldición. Tomé el frasco, sintiendo su peso en mi mano. Sabía que no tenía otra opción. Necesitaba enfrentar esto, no solo para salvarme a mí mismo, sino para dar paz a esas almas que habían sufrido durante más de un siglo. El camino de regreso al cementerio parecía más largo que antes, como si el mismo mundo estuviera intentando impedir que llegara allí. Cuando finalmente vi la puerta de hierro, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El cementerio estaba aún más sombrío que antes, como si las sombras se hubieran intensificado desde mi última visita. Sabía que las almas estaban allí, esperando por mí. Caminé hasta la lápida con mi nombre, sosteniendo el frasco con fuerza. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, susurrando y gimiendo, pero no las miré. Mi enfoque estaba en la lápida, en ese trozo de piedra que llevaba el peso de un secreto centenario. Cuando me acerqué, sentí una fuerza tratando de empujarme hacia atrás, como si el propio cementerio estuviera vivo y luchando contra mí. Pero seguí adelante, colocando una mano en la lápida y sintiendo su superficie fría y áspera. Fue entonces cuando las voces comenzaron, más altas y claras que antes. No puedes escapar. Debes pagar. Eres uno de nosotros. Cerré los ojos tratando de concentrarme. Saqué el frasco del bolsillo y quité la tapa, derramando el líquido oscuro sobre la lápida. En el momento en que el líquido tocó la piedra,
Un grito agudo resonó por el cementerio y las sombras se apartaron como si hubieran sido quemadas. Por un momento, todo quedó en silencio. Respiré profundo, pensando que tal vez había funcionado. Pero entonces, una voz grave y rasposa salió de dentro de la lápida. «No escaparás tan fácilmente, Jean Flores». Era la voz de Eduardo Morales y venía desde dentro de mí. «¿Crees que un frasco de hierbas puede borrar siglos de culpa?», dijo la voz, rasposa y llena de desprecio. «Tú eres yo, y yo soy tú. Somos la misma alma, Jean. Y esta deuda solo puede ser saldada con sangre». Intenté hablar, pero las palabras no salieron. En su lugar, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir desde dentro de mí. Las sombras a mi alrededor comenzaron a materializarse, tomando formas humanas. Eran los rostros de aquellos que Eduardo había traicionado. Hombres, mujeres y niños, todos con expresiones de dolor y rabia. Se acercaron a mí y sentí el frío de la muerte en cada uno de sus toques. «Nos condenaste», susurró una mujer con un vestido rasgado, su rostro pálido y lleno de pesar. «Nos entregaste para salvarte a ti mismo». «Yo no hice eso», intenté decir, pero la voz que salió no era la mía. Era la voz de Eduardo Morales, confesando la culpa que había llevado durante tanto tiempo. Las sombras se acercaron más y sentí sus manos sobre mí, tirando, arañando, intentando llevarme al mismo lugar donde ellos estaban atrapados. Luchaba, pero era como luchar contra el propio viento. Eran muchos, y yo solo uno. Fue entonces cuando vi la luz nuevamente, la misma luz que había visto antes, proveniente de la tumba. Esta vez era más fuerte, más brillante, y sabía que era mi única oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hacia la lápida, sintiendo las sombras tratando de jalarme hacia atrás con cada centímetro que avanzaba. Cuando finalmente llegué a la lápida, puse mis manos sobre ella y sentí una ola de energía recorrer mi cuerpo. La voz de Eduardo Morales gritó dentro de mí, pero la ignoré, concentrando toda mi fuerza en esa luz. «No soy tú», dije, esta vez con mi propia voz. «No llevo tu culpa». La luz explotó, envolviendo todo a mi alrededor. Las sombras gritaron, pero sus gritos fueron apagados por la intensidad de la luz. Sentí mi cuerpo elevarse, como si flotara, y luego todo quedó oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en el suelo del cementerio, junto a la lápida. El frasco de hierbas estaba roto a mi lado, y el líquido oscuro se había derramado sobre la piedra. Las sombras habían desaparecido, y el cementerio estaba en silencio. Me levanté lentamente, sintiendo mi cuerpo nuevamente bajo mi control. Luego me fui para nunca regresar a esa ciudad. Mi nombre es Fernández Valverde, y todo comenzó en una noche común en Tlaquepaque, Jalisco. Vivo aquí desde hace años, y siempre pensé que la ciudad era tranquila, llena de artesanía, colores y vida. Pero esa noche fue diferente. Estaba regresando a casa después de un largo día de trabajo, caminando por las calles estrechas y mal iluminadas del centro histórico. El viento soplaba suave, y el silencio era casi absoluto, excepto por el sonido distante de un perro ladrando. Fue cuando vi el sobre. Estaba en el suelo, frente a la puerta de mi casa. Era un sobre simple, sin remitente, solo con mi nombre escrito a mano en letras mayúsculas: Fernández Valverde. Lo tomé con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién sabría mi nombre completo? ¿Y por qué dejarían algo así en mi puerta? Dentro había una invitación, una hoja de papel envejecido, con un mensaje corto: «Estás invitado, calle de los Cipreses, 23, medianoche, no llegues tarde». No había firma, ni explicación, solo esas palabras. Miré el reloj. Eran las 23:15. La calle de los Cipreses estaba a solo 15 minutos de allí, en una zona más apartada,
donde las casas antiguas y abandonadas parecían susurrar historias que nadie quería escuchar. No soy de los que se meten en problemas, pero algo en esa invitación me intrigó. Tal vez era la falta de explicación, o la sensación de que alguien me estaba observando mientras leía. Decidí ir. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Llegué a la calle de los Cipreses exactamente a la medianoche. La calle era estrecha, con casas antiguas de paredes desgastadas y ventanas oscuras. El número 23 era una casa más grande, con un portón de hierro oxidado y un jardín abandonado. Los cipreses, árboles altos y oscuros, se movían con el viento, creando sombras que parecían moverse por sí solas. El portón rechinó cuando lo empujé, y el sonido resonó en la noche silenciosa. La casa estaba oscura, pero la puerta principal estaba entreabierta. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. Algo me empujaba hacia adentro, una curiosidad morbosa que no podía explicar. Al entrar, el olor a moho y madera podrida invadió mis narices. El suelo crujía bajo mis pies, y la única luz provenía de una vela sobre una mesa en el centro de la sala. La llama parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. Había algo extraño allí, algo que no lograba definir. Fue cuando lo escuché. Un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Mi corazón se aceleró, y supe que debía salir de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. El sonido se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, vinieron los pasos, lentos, deliberados, bajando las escaleras. No podía ver quién o qué era, pero sentí una presencia, algo que no era humano. El aire se volvió pesado, y la vela se apagó de repente, sumiendo la sala en una oscuridad total. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás. Solo cuando llegué a casa, cerrando todas las puertas y ventanas, me di cuenta de que aún sostenía la invitación. Y en la oscuridad, las palabras parecían brillar débilmente. Estás invitado. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por mi ventana, pero la sensación de inquietud seguía allí, como si la noche anterior hubiera dejado una marca que no podría borrarse. La invitación aún estaba sobre la mesa, donde la había dejado antes de acostarme. La tomé con manos temblorosas, esperando que, a la luz del día, pareciera menos amenazante, pero no parecía. Las palabras seguían allí, claras y nítidas, como si hubieran sido escritas con tinta fresca. Decidí investigar. Tlaquepaque es una ciudad pequeña, y las historias sobre la calle de los Cipreses no eran difíciles de encontrar. Fui al mercado local, donde los más viejos suelen reunirse para conversar. Compré un café y me acerqué a un grupo de señores que parecían conocer cada rincón de la ciudad. Uno de ellos, al escuchar mi pregunta sobre la calle de los Cipreses, frunció el ceño y miró a los demás antes de responder. La expresión en sus rostros era suficiente para darme cuenta de que estaba tocando un tema que no debía. El hombre mayor del grupo, de cabello canoso y ojos profundos, finalmente habló. Contó la historia de una familia rica que vivió en esa casa hace muchas décadas. El patriarca, don Ignacio, era conocido por su crueldad. La familia entera murió en un incendio misterioso, y desde entonces, la casa era evitada por todos. Decían que quien entraba, nunca más salía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia era perturbadora, pero no explicaba la invitación. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Decidí regresar a la casa durante el día, esperando que la luz del sol disipara el miedo que aún me acosaba. Cuando llegué, la casa parecía aún más decadente a plena luz del día. El jardín estaba cubierto de maleza, y las ventanas rotas reflejaban la luz de manera extraña, como si me estuvieran observando. Entré nuevamente, esta vez con más cautela. La sala estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, con la vela apagada y el olor a moho persistente. Subí las escaleras,
Cada escalón crujía bajo mi peso. En el pasillo del piso superior había varias puertas, todas cerradas excepto una. La puerta entreabierta llevaba a un cuarto oscuro. Entré despacio, y fue entonces cuando vi. En la esquina de la habitación había una silla de madera, y sentado en ella, de espaldas a mí, estaba una figura. Mi corazón se detuvo. Era un hombre, vestido con ropa antigua, como las que se usaban en el siglo pasado. No se movió, ni habló, pero sabía que estaba consciente de mi presencia. Sentí un frío intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado. La figura se giró lentamente, y vi su rostro, o mejor dicho, la falta de rostro. Donde debería haber un rostro, solo había una masa amorfa, como si hubiera sido borrado. Sentí un grito atrapado en la garganta, pero no pude soltarlo. La figura se levantó, y yo retrocedí, tropezando con la puerta. Fue entonces cuando escuché una voz baja, rasposa, proveniente de todos lados al mismo tiempo. No eran palabras claras, sino una sensación, una presión en mi mente que me decía que no debía estar allí, que no era bienvenido. Corrí nuevamente, esta vez sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, cerrado y jadeando, me di cuenta de que la invitación aún estaba conmigo. Y, esta vez, había un nuevo mensaje escrito en ella. Aún no ha terminado. En los días que siguieron, traté de convencerme de que todo había sido una ilusión, una pesadilla provocada por el estrés o por algo que había comido. Pero la invitación seguía allí, y el nuevo mensaje, aún no ha terminado, parecía mirarme todas las mañanas, como un recordatorio de que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Decidí alejarme de todo eso. Tiré la invitación a la basura, bloqueé el recuerdo de esa casa en mi mente e intenté seguir adelante. Pero algo cambió. Desde esa noche, ya no me sentía solo. Era como si hubiera una presencia a mi alrededor, siempre al acecho, siempre observando. A veces, sentía un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera respirando cerca de mi oído. Otras veces, veía sombras moviéndose en la esquina de mi ojo, pero cuando me giraba para mirar, no había nada. Una noche, estaba acostado en la cama, intentando dormir, cuando escuché un ruido proveniente de la sala. Era un sonido bajo, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no debía investigar, pero algo me obligó a levantarme. Tomé un cuchillo de la cocina, más por instinto que por valentía, y me dirigí hacia el sonido. La sala estaba oscura, pero la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando parcialmente el ambiente. En el centro de la sala, vi algo que hizo que mi sangre se helara. La invitación estaba allí, sobre la mesa, exactamente donde la había dejado antes de tirarla, y al lado de ella había una foto antigua, en blanco y negro, de una familia. Estaban sentados en una sala, todos con expresiones serias, casi vacías. En el centro de la foto, sentado en una silla, estaba el hombre sin rostro que había visto en la casa. Mis manos temblaban mientras sostenía la foto. En el reverso, había una inscripción: La familia Valverde, 1923. Mi apellido. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo era eso posible? No tenía ninguna conexión con esa familia, al menos no que yo supiera. Fue entonces cuando escuché el ruido nuevamente. Esta vez, provenía del pasillo. Era un sonido de pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera acercándose. La luz de la luna pareció disminuir, como si una nube hubiera pasado, y la sala se volvió aún más oscura. Sentí el aire volverse pesado, difícil de respirar. Miré hacia el pasillo y vi. La figura estaba allí, parada, mirándome. Esta vez, tenía un rostro, pero era peor que la ausencia. Era un rostro deformado, con ojos profundos y una boca torcida en una sonrisa que no era humana. Se movió en mi dirección, y yo retrocedí, tropezando con la mesa.
El cuchillo cayó de mi mano y supe que no serviría de nada luchar. Eso no era algo que pudiera ser herido con un arma. La figura se detuvo a pocos metros de mí y sentí una ola de frío tan intensa que pensé que me desmayaría. Levantó la mano, señalando la invitación sobre la mesa. Y luego, sin previo aviso, desapareció. La luz de la luna volvió y la sala se quedó en silencio nuevamente. Temblando, tomé la invitación. El mensaje había cambiado una vez más. Ahora decía: eres uno de ellos. Después de esa noche, ya no pude ignorar lo que estaba sucediendo. La presencia en mi casa se volvió más intensa, más real. Las sombras se movían con más frecuencia, y el frío que sentía era constante, como si el invierno se hubiera instalado dentro de las paredes de mi casa. La invitación, ahora con el mensaje, eres uno de ellos, parecía pulsar en mis manos, como si estuviera viva. Decidí que necesitaba respuestas. Fui al archivo municipal de Tlaquepaque, un lugar polvoriento y olvidado, donde se guardaban los registros antiguos de la ciudad. El empleado, un hombre mayor con gafas gruesas, parecía sorprendido cuando le pregunté sobre la familia Valverde. ¿Valverde?, repitió, como si el nombre le fuera familiar, pero distante. Espera un momento. Volvió con un libro antiguo, lleno de páginas amarillentas y frágiles. Hojeó hasta encontrar una página específica y me pasó el libro. Era un registro de defunciones de 1923. Allí estaba: familia Valverde, incendio en la calle de los Cipreses, 23. Víctimas: don Ignacio Valverde, su esposa María y sus 3 hijos. Pero había algo más. Al final de la lista, una nota escrita a mano. Único sobreviviente, niño, género desconocido, desaparecido después del incidente. Mi corazón se aceleró. ¿Un niño sobreviviente? ¿Y qué tenía eso que ver conmigo? El empleado me miró con curiosidad, pero no hice más preguntas. Salí de allí con la cabeza dando vueltas, tratando de entender qué significaba eso. Esa noche, regresé a la casa de los Cipreses. Esta vez, no fue por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaba saber la verdad, no importaba cuán terrible fuera. La casa estaba igual que antes, decadente y silenciosa, pero ahora parecía estar esperándome. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Adentro, la atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de algo antiguo y maligno. Subí las escaleras, directo hacia la habitación donde había visto la figura. Esta vez, la silla estaba vacía, pero en el suelo, frente a ella, había una caja de madera. La abrí con manos temblorosas. Dentro, había documentos antiguos, fotografías y un diario. El diario pertenecía a don Ignacio Valverde. Las páginas estaban llenas de relatos de crueldad, de cómo mantenía a la familia prisionera, de cómo los torturaba psicológicamente. Y al final, una confesión. Si alguien encuentra este diario, sepa que no merezco perdón, pero la maldición que creé continuará. Un Valverde siempre pagará por los pecados de otro. Fue entonces cuando lo entendí. El niño sobreviviente, el único que escapó del incendio, era mi ancestro. La maldición de la familia Valverde me había encontrado, y ahora yo era parte de ella. La figura sin rostro, el hombre en la silla, era don Ignacio, y no descansaría hasta que yo pagara por sus pecados. Sentí una presencia detrás de mí y me giré. Estaba allí, de pie, con esa sonrisa torcida. Esta vez no había miedo, solo resignación. Sabía que no podría huir. La maldición de los Valverde era mía ahora, y la cargaría conmigo, ya sea en vida o en muerte. Lo último que vi fue la llama de una vela encendiéndose sola, iluminando la habitación con una luz débil y titilante. Y luego, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba acostado en el suelo de la habitación, con la luz del día entrando por las ventanas rotas. La caja de madera y el diario habían desaparecido, pero la invitación seguía allí, sobre la silla. Esta vez, el mensaje era claro:
Eres uno de ellos. Y ahora, nunca más saldrás. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me estuviera atando al suelo, una fuerza invisible que no me dejaba mover. Miré las paredes y vi que estaban cambiando, como si se estuvieran derritiendo, revelando algo detrás. Eran rostros, decenas de ellos, todos con expresiones de dolor y desesperación. Susurraban, pero no podía entender lo que decían. Lo único claro era que ya no pertenecía al mundo de los vivos. La figura de don Ignacio apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él había otras figuras, todas con rostros deformados, como si fueran versiones distorsionadas de la familia Valverde. Se acercaron y sentí un dolor agudo, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Era mi alma, mi esencia, siendo consumida por esa maldición. Antes de perder completamente la conciencia, escuché una voz, clara y distinta. Bienvenido a la familia, Fernández. Ahora eres uno de nosotros. Y entonces, todo quedó en silencio. La casa de los cipreses permaneció vacía, pero para mí nunca más estaría vacía. Estaba allí, atrapado, como parte de una maldición que nunca terminaría. Y en algún lugar, en Tlaquepaque, alguien encontraría un sobre con una invitación, y el ciclo continuaría. Mi nombre es Daniel, y esta historia ocurrió hace algunos años, cuando mis amigos y yo decidimos pasar un fin de semana en un pequeño pueblo llamado Tapalpa, en Jalisco. Tapalpa es un lugar hermoso, lleno de paisajes verdes y casas de madera que parecen salidas de un cuento. Siempre escuchábamos que era un destino tranquilo, perfecto para escapar del ajetreo de la ciudad grande. En ese entonces, tenía 19 años, y mi grupo de amigos estaba compuesto por Ana, Carlos y Luisa. Éramos inseparables desde la preparatoria, y la idea de viajar juntos vino de Carlos, quien insistió en que necesitábamos una aventura. Él tenía un tío que vivía en Tapalpa, y nos ofreció una cabaña alejada, en medio del bosque. Va a ser increíble, dijo. Un lugar tranquilo, aire puro, y podemos hacer una fogata por la noche. Aceptamos sin pensarlo mucho. El viernes por la tarde, tomamos la carretera. La cabaña estaba a unos 20 minutos del centro del pueblo, en una zona rodeada de pinos altos y silencio. Cuando llegamos, el lugar parecía perfecto. La cabaña era antigua, de madera oscura, con un porche que crujía al pisar. Había un olor a tierra mojada en el aire, y el viento hacía que los árboles susurraran. La noche cayó rápido, y pronto estábamos sentados alrededor de la fogata, riendo y contando historias. Fue entonces cuando Carlos mencionó algo que nunca voy a olvidar. Mi tío dijo que esta cabaña tiene una historia algo extraña. Antiguamente, la usaba un cazador que desapareció hace décadas. Dicen que salía por la noche y nunca volvió. Nos reímos, claro. Historias como esas son comunes en pueblos pequeños y nadie lo tomó en serio. Pero, mientras Carlos hablaba, noté algo extraño. Allí, en medio de los árboles, justo detrás de él, parecía haber una figura parada observándonos. Era solo una silueta oscura, casi imperceptible. Cuando miré de nuevo, ya no había nada allí. Decidí no comentarlo. Después de todo, probablemente solo era mi imaginación. La noche siguió tranquila, y hacia la medianoche, decidimos ir a dormir. La cabaña tenía 2 habitaciones pequeñas, y yo me quedé con Carlos, mientras las chicas dormían en la otra. La habitación era sencilla, con una cama matrimonial y una ventana que daba al bosque. Estaba casi dormido cuando escuché el primer ruido. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el porche. Me di vuelta en la cama, tratando de ignorarlo, pero el sonido continuó. Entonces, vino un rasguño en la puerta, un rasguño lento, deliberado, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera. «Carlos», susurré,
pero él ya estaba profundamente dormido. El ruido paró por algunos segundos y respiré aliviado. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo congelarme. Alguien estaba golpeando la ventana. Era un golpeteo suave, casi tímido, pero constante. No podía ver nada del lado de afuera, porque la oscuridad era total. Mi corazón se aceleró y me encogí en la cama, esperando que el sonido parara. Entonces vino una voz. Era un susurro bajo, casi inaudible, pero logré distinguir algunas palabras. «Déjame entrar». No me moví, no respiré. La voz continuó, repitiendo la misma frase, como un mantra. «Déjame entrar, déjame entrar». Cuando finalmente conseguí el valor de mirar por la ventana, no había nadie allí, solo el vacío de la noche y el reflejo de la luna en los árboles. A la mañana siguiente, conté lo que sucedió a los demás. Se rieron, diciendo que probablemente había soñado, pero cuando salimos a revisar el porche, encontramos algo que no estaba allí la noche anterior. Marcas de manos en la ventana, como si alguien se hubiera apoyado allí durante mucho tiempo. Y las marcas estaban por dentro. El día comenzó con un ambiente pesado. Las marcas en la ventana dejaron a todos incómodos, pero nadie quería admitir que algo estaba mal. Decidimos explorar los alrededores de la cabaña, tal vez para distraernos o intentar encontrar una explicación racional a lo que había sucedido. El bosque era denso, con árboles altos que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y el aire tenía un olor húmedo, a tierra y musgo. Caminamos en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Fue Ana quien encontró algo primero. Se detuvo de repente, mirando fijamente al suelo. «Miren esto», dijo, señalando una mancha oscura en la tierra. Era una huella, pero no parecía humana. Era demasiado grande, con marcas profundas, como si hubiera sido hecha por alguien descalzo y con los dedos alargados. Carlos intentó hacer una broma. Debe ser de un oso o algo así. Pero su expresión era tensa, y yo sabía que no creía en lo que decía. Seguimos las huellas, que nos llevaron más adentro del bosque. Parecían frescas, como si hubieran sido hechas esa misma mañana. Después de unos minutos, llegamos a un claro. En el centro, había una cabaña más pequeña, casi oculta por la vegetación. Era una construcción antigua, con las paredes de madera podridas y el techo desmoronándose. «¿Qué lugar es este?», preguntó Luisa, mirando alrededor. Nadie respondió. La cabaña parecía abandonada desde hacía décadas, pero había algo extraño en el aire, un silencio absoluto, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta. El olor a moho era fuerte, casi sofocante. Cuando empujé la puerta, crujió alto, resonando en el claro. Dentro, solo había una mesa de madera, una silla rota y un montón de objetos esparcidos por el suelo. Botellas vacías, pedazos de ropa y algo que parecía ser un diario. Carlos tomó el diario y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. Leyó algunas líneas en voz baja. Habla de alguien que vivía aquí. Alguien que no podía dormir porque escuchaba voces en el bosque. Dice que ellas pedían entrar. Ana me miró y vi el miedo en sus ojos. «Esto es muy extraño», susurró. Fue entonces cuando escuchamos el ruido. Era un sonido de pasos, proveniente de fuera de la cabaña, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando en círculos alrededor de la construcción. Miré por la ventana rota, pero no vi a nadie. Los pasos continuaron, cada vez más cercanos. «Vamos, salgamos», dije, tratando de mantener la calma. Salimos corriendo de la cabaña, dejando todo atrás. Las huellas que habíamos seguido ahora parecían multiplicarse, como si hubiera más de una persona caminando por allí. Cuando finalmente llegamos de vuelta a nuestra cabaña, todos estábamos jadeando y asustados. Esa noche,
Nadie quiso dormir. Nos quedamos despiertos, sentados en la sala, con las luces encendidas. Pero alrededor de las 3 de la mañana, el ruido comenzó de nuevo. Esta vez, no eran solo pasos. Era algo golpeando las paredes, como si estuviera intentando entrar. El ruido en las paredes duró lo que pareció una eternidad. Cada golpe era más fuerte que el anterior, como si quien, o lo que, estuviera afuera estuviera volviéndose impaciente. Ana se tapó los oídos con las manos, y Luisa se acurrucó en el sofá, mirando fijamente la puerta. Carlos, siempre el más valiente del grupo, tomó un cuchillo de la cocina y se colocó cerca de la ventana, tratando de ver algo afuera. «No hay nadie allá afuera», dijo, pero su voz temblaba. Me acerqué a la puerta, sintiendo el corazón acelerado. El ruido se detuvo de repente, y el silencio que siguió fue casi peor. Era como si todo el bosque estuviera esperando algo. Fue entonces cuando la luz comenzó a parpadear. La cabaña era antigua, y el cableado eléctrico no era de los mejores, pero esto era diferente. Las luces se apagaban y encendían a intervalos irregulares, creando una sensación de caos. En medio de todo esto, escuchamos una voz. Era la misma voz que había oído la noche anterior, pero ahora estaba más alta, más clara. «Déjame entrar». Ana comenzó a llorar. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieren?» «No son ellos», dije, sin saber de dónde vino la certeza. «Es solo uno». Carlos me miró, confundido. «¿Cómo sabes?» No sabía cómo explicarlo. Era solo una sensación, como si algo me estuviera arrastrando hacia esa voz, como si intentara convencerme de algo. La luz se apagó por completo y nos quedamos en la oscuridad. Lo único que podíamos escuchar era nuestra respiración agitada. Entonces, vino el sonido de algo rasguñando la puerta, más fuerte que antes. Era como si intentaran arrancar la madera. «Tenemos que salir de aquí», dijo Luisa, y todos estuvimos de acuerdo. Tomamos nuestras cosas rápidamente y corrimos hacia el coche. La noche estaba fría, y la luna iluminaba solo lo suficiente para ver el camino. Cuando entramos en el coche, Carlos encendió el motor, pero no arrancó. Intentó de nuevo, y otra vez, pero el coche no daba señales de vida. «¿Qué demonios está pasando?», gritó él, golpeando el volante. Fue entonces cuando lo vimos. En medio del camino, a unos metros del coche, había una figura. Era alta y delgada, con los brazos demasiado largos para ser humana. Estaba parada, mirándonos directamente. No podíamos ver el rostro, pero sentíamos el peso de su mirada. «Carlos, date prisa», susurró Ana, casi sin voz. Él intentó encender el coche una vez más, y esta vez el motor arrancó. Aceleró, y la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Condujimos en silencio hasta el centro del pueblo, donde encontramos un pequeño hotel. El dueño, un hombre anciano, nos miró con preocupación cuando entramos. «Ustedes vienen de la cabaña en el bosque, ¿verdad?», preguntó. Nos miramos entre nosotros, sorprendidos. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Suspiró. «Todo el mundo que va allí vuelve asustado. Dicen que el antiguo dueño de la cabaña nunca se fue. Aún está allí, esperando a alguien para dejarlo entrar. Pasamos la noche en el hotel, pero nadie pudo dormir bien». El dueño del lugar nos contó más sobre la historia de la cabaña. El antiguo habitante, un cazador llamado Ernesto, había desaparecido hace más de 50 años. Vivía solo en el bosque y, según los vecinos más viejos, empezó a comportarse de manera extraña semanas antes de desaparecer. Hablaba sobre voces que lo llamaban por la noche y decía que algo estaba tratando de entrar en su casa. «Nunca encontraron su cuerpo», dijo el hombre, moviendo la cabeza. «Pero la gente de aquí jura que aún está allí, atrapado entre este mundo y el otro». A la mañana siguiente, decidimos regresar a la cabaña. Parecía una decisión insana, pero habíamos dejado muchas cosas allí: ropa, teléfonos, documentos,
y necesitábamos recuperarlas. Además, había algo dentro de mí que necesitaba entender lo que estaba pasando. Cuando llegamos, la cabaña parecía normal. El sol golpeaba las paredes de madera y los pájaros cantaban en los árboles. Era difícil creer que esa misma casa había sido el escenario de tantos horrores la noche anterior. Entramos en silencio, cada uno de nosotros con los sentidos alerta. Las marcas en la ventana aún estaban allí, pero ahora parecían menos aterradoras bajo la luz del día. Recogimos nuestras cosas rápidamente, sin hablar mucho. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la habitación, cerca de la cama donde había dormido, había una mancha oscura en el suelo. Era grande e irregular, como si algo se hubiera derramado allí hacía mucho tiempo. Cuando me acerqué me di cuenta de que no era suciedad, era una marca que había penetrado la madera, como si la hubiera quemado. «Miren esto», dije, llamando a los demás. Carlos se acercó y miró la mancha. «Parece sangre», murmuró. Ana se cubrió la boca con las manos. «¿Ustedes creen que...?» No terminó la frase, pero todos sabíamos lo que estaba pensando. Esa mancha podría ser lo que quedaba de Ernesto, el cazador que nunca fue encontrado. Decidimos irnos de allí lo más rápido posible. Sin embargo, cuando estábamos saliendo, algo me hizo detenerme en la puerta. Era una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Me di vuelta lentamente y miré hacia dentro de la cabaña. Allí, en la esquina más oscura de la habitación, vi una figura. Era alta y delgada, con los brazos demasiado largos para ser humana. No se movió, solo permaneció allí, mirándome. No podía ver el rostro, pero sentía el peso de su mirada. «Daniel, vamos», gritó Luisa desde el coche. Cerré los ojos por un instante, respirando profundo. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Salimos de Tapalpa esa misma tarde, sin mirar atrás. En los meses que siguieron, cada uno de nosotros intentó seguir adelante, pero la experiencia en la cabaña nos marcó de diferentes maneras. Ana comenzó a tener pesadillas frecuentes, y Carlos se negaba a hablar sobre lo que sucedió. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en esa figura en la esquina de la habitación. A veces, cuando estoy solo por la noche, todavía escucho la voz. Es baja, casi un susurro, pero las palabras son claras. «Déjame entrar». Y por más que intente ignorarlo, una parte de mí sabe que, algún día, tendré que responder.